material genético. Entonces, para esta oportunidad, pues vamos a hablar acerca de la estructura. Vamos a hablar de la estructura de los cromosomas. Entonces, para comenzar, el contenido que vamos a desarrollar es el siguiente. Vamos a dar una pequeña introducción de aspectos importantes que se han mencionado, de hecho, en clases anteriores. De igual manera, vamos a abordar la parte de la ultraestructura de los cromosomas y de esto pues vamos a hablar acerca del empaquetamiento del material genético. Vamos a hablar del nivel de organización de empaquetamiento. Vamos a hablar de estructuras que se relacionan siempre con el empaquetamiento del material genético, en este caso del scaffold. Vamos a hablar también vamos a describir las partes generales de los cromosomas y también vamos a clasificar a los cromosomas como tal. Posteriormente vamos a abordar la parte de las características de la cromatina. Entonces ese es el desarrollo que vamos a llevar en esta clase. Bien, entonces vamos a dar inicio y vamos a comenzar diciendo o recordando que en la célula humana promedio, esta contiene cerca de alrededor de 6.4 mil millones de pares de bases. Y por pares de bases vamos a entender las bases nitrogenadas que conforman el ADN. Ya sabemos que son adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, estos 6.4 mil millones de pares de bases están divididos entre los 46 cromosomas que conocemos. Ahora, un dato importante de esto es que cada par de base tiene una medida aproximadamente de 0.34 nanómetros de longitud. Y entonces, si hacemos el cálculo de la cantidad de pares de bases que tenemos en total con respecto a la medición que acabo de mencionar, entonces vamos a decir que esta longitud de estos 6 mil millones de pares de bases es aproximadamente de 2 metros. Entonces, la pregunta acá es la siguiente. ¿A dónde está contenido toda esta cantidad de material genético? ¿Y cómo es posible que tal longitud esté contenida en cierta estructura? Entonces, como vemos acá en pantalla, se menciona pues que en las células somáticas humanas existen, como ya decíamos, alrededor de 2 metros de ADN dentro del núcleo, y este núcleo tiene una medida de más o menos 10 micras de diámetro. Entonces, la respuesta a esta pregunta que anteriormente nos formulábamos, pues es que esta cantidad de ADN va a poder estar dentro de esta estructura tan pequeña que es el núcleo, gracias a el empaquetamiento que este va a sufrir. Entonces, y que es prácticamente lo que vamos a describir en las diapositivas posteriores. Bien, entonces, siempre con respecto a los aspectos introductorios, pues vamos a recordar que los cromosomas se componen de ADN y de proteínas que están relacionadas a este. Entonces, el conjunto de ADN más proteínas relacionadas se conoce como cromatina. Otro aspecto importante es que hay muchas proteínas asociadas al ADN y de estas proteínas relacionadas que están con el ADN, entonces vamos a decir que hay algunas de ellas que permiten que se dé este empaquetamiento nuclear, que es prácticamente pues lo que vamos a estar describiendo en gran parte de esta clase. Por otro lado, se menciona que el ADN entonces realiza todas sus funciones dentro de la célula mientras permanece asociado a estas proteínas que vamos a mencionar. Como dijimos anteriormente, entonces los cromosomas son
el conjunto de ADN más proteínas relacionadas, y que esto a su vez pues lo conocemos como cromatina. De hecho, acá en esta imagen pues podemos visualizar que dentro del núcleo de una célula encontramos representada en esta ocasión pues las fibras de cromatina. Pero para que esta fibra de cromatina se pueda desarrollar o se pueda formar, debe de pasar por ciertos procesos que son los que van a llevar a que se dé esta o que se forme esta fibra de cromatina. Entonces, vamos a recordar también que los cromosomas son estructuras muy dinámicas y cuando nos referimos a que son estructuras muy dinámicas, vamos a decir que estos, dependiendo de la función celular que esté realizando en un determinado momento, entonces se pueden, como dice acá en la diapositiva, se pueden estirar o se pueden encoger o, en otras palabras, se pueden empacar. De manera, pues, como podemos observar, dice que cambian su nivel de empaquetamiento según se requiera. Y entonces acá en la imagen podemos visualizar precisamente esa dinámica que tienen los cromosomas para poder estar en un determinado momento estirados, digámoslo así, y dependiendo de la función que se requiera, también pueden estar de manera compacta. Entonces, la manera compacta, que es la que nosotros generalmente denominamos, pues en este caso, como cromosoma. Si ustedes se fijan, es todo un proceso que se va desarrollando para llegar a esta estructura que son los cromosomas. Bien, entonces, como dijimos anteriormente, que los cromosomas son estructuras dinámicas y que este dinamismo se va a ver reflejado en la manera, más bien en el punto del funcionamiento celular en el cual se encuentre, entonces decíamos anteriormente pues que pueden estar estirados o pueden estar compactados. Entonces, en este caso, fíjense, los cromosomas varían de acuerdo al estadio en que se encuentran en la célula. Y más específicamente vamos a mencionar este siguiente estadio, que es el de interfase. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos una célula y precisamente dentro del núcleo, la presentación, que valga la repetición, cómo está presentada este material genético es en forma de cromatina. Entonces vemos acá cómo se ven esas fibras, cómo según lo que describíamos anteriormente, cómo tiene esa dinámica los cromosomas, entonces están como estirados. Y esto pues lo podemos observar, como ya decíamos, en la interfase y precisamente pues lo podemos también visualizar en esta imagen que representa pues una célula con su respectivo núcleo y dentro de este pues el material genético. Por otro lado, decíamos también que siempre en continuidad con lo que dijimos anteriormente, esa capacidad que tienen los cromosomas de tener, de poder, del material genético, perdón, de poder estirarse o poder compactarse, va a depender de la función que esté realizando en ese momento la célula. Y entonces vamos a decir que el mayor estado de compactación de los cromosomas los encontramos durante la fase denominada metafase, que es prácticamente pues, una de las fases de la mitosis, es decir, de la división celular. Entonces podemos observar acá precisamente esta célula en la cual están bien definidos, prácticamente podemos observar los bordes de los cromosomas. Totalmente diferente a la imagen que veíamos anteriormente, en la que dentro del núcleo se veían las fibras de cromatina. En este caso, no, estamos viendo cromosomas como tal, es decir, el mayor estado de compactación de todo este material genético. Y de hecho también acá lo vemos en esta imagen
precisamente pues, representando a este nivel de compactación máximo que son los cromosomas. Entonces, como hemos dicho que el material genético pues tiene ese dinamismo de poder estar en diferentes estados o presentarse en diferentes estados dependiendo de su función, dependiendo de la función que esté realizando la célula. Entonces decíamos pues que hay un momento determinado en que se comienza a empaquetar y llega a un grado máximo de empaquetamiento. Entonces, en base a eso, vamos a decir que el empaquetamiento de la cromatina puede ser muy ordenado, involucra a diversas proteínas que las vamos a mencionar posteriormente. Además, vamos a decir que le confiere estabilidad a el ADN, esos grados de empaquetamiento. Además, vamos a decir que esto protege al ADN contra agentes mutagénicos, y por agentes mutagénicos vamos a entender aquellos agentes físicos o químicos que puedan generar o propiciar un error que sea muy, digámoslo así, muy marcado en el material genético y que pueda provocar mutaciones y de hecho con estas mutaciones podríamos llegar a estadios realmente malos en la célula como por ejemplo el cáncer. Entonces todo este empaquetamiento más la función de las proteínas pueden proteger al ADN contra estos agentes mutagénicos. También se va a mencionar que varían según la etapa en la que se encuentre la célula, es decir, este nivel de empaquetamiento va a variar dependiendo pues de la etapa en la que se encuentre la célula, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y de hecho, pues acá podemos observar precisamente ese dinamismo que hemos venido mencionando durante la presentación. Es decir, miren cómo va nivel por nivel, se va empaquetando hasta llegar al máximo grado de empaquetamiento, que ya dijimos que son los cromosomas. Entonces, vamos a pasar ahora con la ultraestructura de los cromosomas y vamos a decir que esta ultraestructura de los cromosomas se refiere a los detalles moleculares que explican la estructura de los cromosomas. Es decir, que describe cómo interaccionan las proteínas con el ADN. En otras palabras, nos interesa saber la estructura de los cromosomas porque vamos a poder explicar ese grado de empaquetamiento que puede presentar. Entonces, es decir, en otras palabras, como les decía, vamos a poder observar diferentes aspectos en los cuales se puede presentar los cromosomas. Entonces, ya comenzando con estos niveles de organización de los cromosomas, vamos a comenzar con el nivel mínimo de organización cromosómica, que en este caso pues son los nucleosomas. Los nucleosomas vamos a decir que son o que están compuestos por ADN que está rodeando a un complejo de proteínas relacionadas. ¿Se acuerdan que decíamos que la cromatina es ADN más proteínas relacionadas? Entonces, en este caso, en los nucleosomas, pues cumple con esa definición en la que mencionamos que hay ADN que está representado acá y que es lo que estoy señalando con el puntero. El ADN está rodeando a las proteínas relacionadas. ¿Cuáles son estas proteínas? Posteriormente las vamos a describir. Bien, entonces, de las proteínas que participan en el empaquetamiento del material genético, vamos a decir que tenemos dos tipos. El primero de ellos son las histonas. Entonces,
características de las histonas es que son pequeñas, son básicas, y algo importante es que están cargadas positivamente. Otra cuestión importante con respecto a la carga positiva es que tienen un alto contenido de aminoácidos que se denominan arginina y lisina. Y entonces vamos a decir que las histonas se van a clasificar en 5 clases. De ellas vamos a decir que están las histonas H1, las H2A, las H2B, las H3 y las H4. Entonces ahí tenemos las 5 clases de histonas. De estas 5 histonas vamos a únicamente encontrar en el centro del nucleosoma que veíamos anteriormente a las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Entonces queda por fuera de ese complejo la histona H1. Y de hecho este se menciona que es una histona de unión, porque precisamente voy a regresar a la imagen anterior y entonces vamos a ver acá que esta lo que hace es prácticamente contribuir o ayudar a que se vayan uniendo estos nucleosomas junto con otras estructuras, ¿verdad? En este caso, aquí estamos viendo nuevamente el nucleosoma y decíamos que el ADN está rodeando a estas histonas. ¿Cuáles son estas histonas? H2A, H2B, H3 y H4. Pero lo vamos a ver de esta forma. Entonces, en el núcleo del nucleosoma, o sea, de esta estructura, vamos a ver un octámero de histonas. Lo que quiere decir es que de cada histona que ya mencionamos, va a haber una copia, es decir, van a haber 2 de cada uno, 2 H4 y así sucesivamente. Entonces, esto va a formar este octámero que representa el núcleo del nucleosoma. Y podemos observar en esta imagen de igual manera cómo es que este ADN, esta cadena de ADN está enrollándose en este octámero de histonas. Otra cosa importante que podemos visualizar en esta imagen es que estamos viendo las colas de estas histonas. Recordemos que las histonas pues son proteínas, ¿verdad? Y acá debemos de recordar también la estructura de base de las proteínas. Entonces, estas colas van a tener una función importante para en estos grados de empaquetamiento que vamos a ir describiendo. Bien. Hay un micrófono abierto. No sé si van a preguntar algo. Ok. Bien. Entonces, vemos acá en esta imagen precisamente cómo tenemos cada uno de estos componentes del nucleosoma. En este caso, pues estamos viendo acá el octámero de histonas, que si ustedes se fijan, parece como que si fuera un disco. Entonces, y está cargado, miren, positivamente. Tenemos acá la histona H1, que decíamos que es la que queda por fuera de este complejo, pero que tiene participación posteriormente. Y vemos acá también las cadenas de ADN que están cargadas negativamente. Entonces, si nos fijamos, las cargas opuestas pues se atraen, negativo, positivo se atraen y eso ayuda también a estabilizar esta estructura. Algo importante de esta imagen es que vamos a ver el tamaño, es decir, el diámetro de esta estructura que es alrededor de los 10 u 11 nanómetros. Entonces ahí tenemos el primer nivel de organización, el nivel más, el mínimo de organización. Y como dijimos anteriormente, hay enzimas, hay proteínas empaquetadoras que van a contribuir
con precisamente pues estos niveles de organización. Y dijimos que las primeras eran las histonas, pero también tenemos participación de otras proteínas, en este caso que no son histonas. De ellas vamos a decir que tienen características acídicas y los ejemplos que vamos a mencionar son la topoisomerasa 2, que en este caso pues la topoisomerasa 2 va a contribuir con la replicación del ADN, ya sea creando o relajando esos superenrollamientos que vamos a ver a continuación. Por otro lado, tenemos también las proteínas de la familia SMC, que son de mantenimiento estructural de los cromosomas, es decir, van a contribuir con el mantener estos niveles de organización que vamos a ver. Y también se menciona dentro de los ejemplos de estas no histonas a las protaminas. En este caso, pues que se encuentran en los espermatozoides. Y estas protaminas lo que hacen es que de igual manera condensan el material genético que se encuentra pues en el espermatozoide, en el núcleo del espermatozoide. Y pues algo importante de estas protaminas es que van, como ya dijimos anteriormente, van a evitar o van a proteger a ese material genético de posibles daños. Entonces vemos acá la participación de estas no histonas en la formación de estos niveles de organización. Acá tenemos el nucleosoma como tal, esta es la histona 1, y vemos las no histonas, las proteínas no histonas, cómo se van también, van participando dentro de la formación de cada uno de estos niveles de organización. Bien, entonces, anteriormente decíamos pues que el nivel mínimo es la formación del nucleosoma, pero en este caso los nucleosomas se tienen que ir uniendo, nucleosoma más nucleosoma más nucleosoma. Entonces, esto corresponde al primer nivel de organización. Y entonces los nucleosomas que forman una fibra de cromatina, este va a tener una medida más o menos de 10 nanómetros de grosor. Y acá podemos observar precisamente cómo se van uniendo, miren, se van uniendo los nucleosomas, 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 para formar dicha fibra de cromatina. Lo importante y acá que debemos de tomar en cuenta es el grosor de este primer nivel de organización, que es de 10 nanómetros. Y pues acá podemos ver precisamente la participación de las estructuras que antes mencionábamos. Nuevamente, acá vemos cómo se van uniendo estos nucleosomas, más otros nucleosomas. Y algo importante que quiero que ustedes puedan visualizar es que la cadena de ADN que se enrolla en el núcleo de este nucleosoma, es decir, en las histonas, hay un momento o hay una determinada área en la que no está enrollado, pero sí funge la acción o realiza la acción de unir a otro complejo, que sería otro nucleosoma. Entonces, a esta parte del ADN se le conoce como ADN linker o ligador. Y miren, van a prácticamente pues ir uniendo estas estructuras. Entonces, del primer nivel de organización, vamos a decir que participan las histonas nucleosómicas, y algo importante que quiero destacar acá es que esta estructura, este primer nivel de organización, permite que disminuyamos esa gran longitud de la que hablábamos al principio, de los 2 metros de longitud de las pares de bases que conforman el ADN. Entonces, se reduce
como dice acá, a una longitud de 7 veces menor de la que pues mencionábamos. Y algo importante también es que cuando, con respecto a la cadena de ADN que se va enrollando en las histonas, estos, la literatura menciona que son aproximadamente 146 pares de bases que se enrollan en dos vueltas. Eh, Algunos autores dicen que es más o menos 1.8 de vuelta, pero acá lo vamos a manejar como dos vueltas de las cadenas de ADN. Entonces, mientras el ADN está dando esas vueltas, se está enrollando en las histonas, prácticamente pues son 146 pares de bases las que están teniendo prácticamente pues participando en esta formación de esta estructura. Y entonces vamos a ver que esta estructura pues tiene la podemos visualizar como que si fuera un collar de perlas. Si ustedes se fijan, esto sería una perla, este sería pues el enlace, etcétera. Entonces, y en una imagen posterior pues vamos a ver esa conformación como de collar de perlas que precisamente pues representa esta conformación. Bien, acá vemos entonces cómo todo lo que hemos descrito hasta el momento. Vemos este primer nivel de organización, cómo se van uniendo los nucleosomas, etc. Bien, vemos cómo la separación, si quisiéramos ver los nucleosomas separados, lo podemos observar de esta manera. Y acá está representado, pues, como dijimos anteriormente, esta pieza única, digámoslo así, y que tiene esta medida que mencionábamos anteriormente. Ahora, este nucleosoma pues está formado por lo que ya dijimos, el octámero de histonas, así como también por la cadena de ADN. Y estas histonas ya sabemos cuáles son, que pues anteriormente las habíamos mencionado. Vamos ahora con el segundo nivel de organización. Entonces, este segundo nivel, lo que va a pasar acá es que esa fibra de cromatina que tenía una medida de más o menos unos 10 nanómetros de grosor, ahora va a pasar a ser una fibra de 30 nanómetros de grosor. ¿Y esto cómo se va a poder lograr? Se logra gracias al modelo en zigzag, es decir, que vamos poniendo o que se van organizando los diferentes nucleosomas en forma de zigzag. Y para esto, pues contribuyen, acá vemos las colas de las histonas que veíamos anteriormente, contribuyen para ir uniéndose a los diferentes complejos, en este caso a los diferentes nucleosomas. Y de esta manera entonces pasamos a este segundo nivel de organización. Y de hecho, pues también acá vemos la participación de las proteínas no histónicas en este segundo nivel de organización. Entonces, acá vemos una imagen precisamente pues de cómo va este modelo de zigzag y que es pues cómo vamos colocando o disponiendo estos nucleosomas para formar este nivel que va a tener 30 nanómetros de grosor. Y entonces, al hacer esto, vamos a permitir que el ADN ocupe una longitud mucho menor de la que mencionábamos anteriormente. Ahora va a ser 40 veces menor. Vemos también acá en esta imagen precisamente cómo pasamos del primer nivel, que son los 10 nanómetros, va a pasar a este segundo nivel, que son los 30 nanómetros. Miren cómo se han enrollado estas
estas estructuras que son los nucleosomas. Pasamos al tercer nivel de organización. En este caso, lo que va a pasar acá es que la fibra de cromatina va a alcanzar los 300 nanómetros de grosor. Entonces veníamos de los 30 nanómetros, ahora vamos a hacer se va a formar una estructura de 300 nanómetros de grosor. Y entonces esto es el resultado de que la fibra de 30 nanómetros de grosor se disponga en asas, que son las que vemos acá, que se dispongan en asas, o sea, estas asas también se les conocen como los loops. Y entonces estas, para que se dé ese tercer nivel de organización, acá participan las proteínas no histonas. Ya dijimos que los ejemplos, pues mencionábamos a la topoisomerasa 2. Entonces, esta hace posible que se dé esta formación de estas asas. Entonces, estamos como formando estos loops y se está aún más compactando ese material genético. Posteriormente, alcanzamos el cuarto nivel de organización y en este caso la fibra de cromatina que hemos venido enrollando y enrollando va a alcanzar, en el nivel anterior tenía 300 nanómetros y en este nivel alcanza un grosor de 700 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que sucede es que hay una disposición helicoidal. Si ustedes se fijan acá en la imagen, vemos esa disposición helicoidal y de la fibra de cromatina que anteriormente tenía 300 nanómetros, entonces se van aún más a compactar y a hacer más gruesa esa estructura. En este nivel de organización participan las proteínas no histónicas. Ya dijimos, hablamos por ahí de la topoisomerasa 2. Y entonces, si ustedes se acuerdan, hemos venido diciendo que hemos venido reduciendo y reduciendo y reduciendo el tamaño del material, de la fibra del material genético, para que dependiendo pues, de la función que esté realizando la célula, así va a ser como este material genético se presente. Y entonces, en este momento, la fibra de cromatina se ha empaquetado 10.000 veces menor de lo que la teníamos al principio. Acá podemos ver precisamente el resumen de lo que hemos estado describiendo. Si ustedes se fijan, pues acá tenemos la cadena de ADN que inicia con con todo este proceso, el cual este ADN pues se va enrollando en las histonas, que ya las mencionamos, y van formando los nucleosomas. Estos nucleosomas se van uniendo entre sí y van formando esta estructura, como les decía, de cuentas de collar o collar de perlas, menciona la literatura. Veamos las mediciones, el grosor. Mire, posteriormente esta estructura de cuentas de collar se transforma en una estructura más gruesa de 30 nanómetros porque hace uso de el modelo de zigzag. Posteriormente, estas, gracias a la participación de las proteínas no histónicas, se van a formar estas asas y van a formar entonces estructuras más gruesas de 300 nanómetros. Posteriormente, estas asas van a comenzar a dar esa configuración helicoidal que mencionábamos y van a generar una estructura de 700 nanómetros. Y entonces este es el nivel de mayor organización, digamos, de mayor compactación que el material genético puede tener. Ahora, en la imagen se presenta un cromosoma y hemos dicho que dependiendo de la función que la célula esté realizando, entonces así va a ser la presentación de este material genético.
En este caso, los cromosomas, como vimos anteriormente, esa estructura bien definida, etcétera, la podemos ver o visualizar eh, en, la, en la metafase de la división celular. Entonces, acá precisamente está esta estructura bien definida. ¿Por qué se menciona que son 1400? Porque estamos hablando que como está en división, entonces se tiene el material genético pues duplicado, es decir, que hay eh, um, dos cadenas, digamos así, de ADN. Entonces, acá les traigo un pequeño video que resume todo lo que les he explicado con respecto a los niveles de organización. Entonces, miren, acá tenemos la cadena de ADN principal, la que comienza todo, y como en esta se van uniendo, ahí están, se unen a las histonas y entonces va formando los nucleosomas. Miren cómo se van uniendo y a su vez pues se van uniendo con otros nucleosomas formando esta fibra de cromatina que decíamos que tenía alrededor de los 10 nanómetros. Posteriormente estos se van enrollando, como les decía, para formar una estructura más gruesa de 30 nanómetros. Eh, Acá lo vemos. Y estas a su vez después comienzan a hacer las asas o los loops y forman una estructura mucho más gruesa. Estos después van a tomar esta configuración helicoidal y van a formar una estructura mayor, que en este caso pues son las de 700 nanómetros. Y ahí vemos entonces cómo se va formando el cromosoma. Acá pues en la imagen se representa, en el video está representado pues el momento de la división celular. Entonces es que precisamente, como ya les decía anteriormente, que es en esa función que está realizando en ese momento la célula, que es división, entonces sí vemos este nivel máximo de organización. Bien. Entonces, vamos a mencionar esta estructura que se denomina scaffold de los cromosomas. Entonces, ¿qué es el scaffold de los cromosomas? En este caso, pues, el armazón o el esqueleto proteico que queda cuando nosotros a los cromosomas, o sea, el máximo grado de compactación o empaquetamiento, es decir, cuando están que son los cromosomas metafásicos, se les quitan las histonas. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda la cadena de ADN y quedan las proteínas no histónicas. Entonces, vemos que en este caso, pues, la identificación de esta estructura tiene un interés. ¿Y cuál es el interés? Ya que, pues, en el caso eh, esta estructura, que es este esqueleto, va a ser, se va a utilizar, por ejemplo, para algunos agentes antitumorales, ejercen su efecto bloqueando el empaquetamiento de estas proteínas no histónicas de los cromosomas. Entonces, al unirse como dice acá, a las proteínas del scaffold. Bien, y precisamente siempre hablando de esta estructura, de este esqueleto, cuando retiramos las histonas y solamente queda la cadena de ADN con el esqueleto proteico en este caso de las proteínas no histónicas, vemos acá, miren, que es precisamente a lo que nos referimos. El scaffold, que es el andamiaje, que es esta parte que vemos acá y que estoy señalando, y pues acá vemos la cadena de ADN que prácticamente pues se le ha retirado las histonas. Y entonces estas áreas o estas regiones donde el ADN se une a este andamiaje, se le conoce pues como
regiones o de anclamiento y en este caso pues son regiones de asociación específica o matriz, ¿verdad? De asociación específica, que es prácticamente pues hasta cierto punto lo mismo. Y aquí las vemos, miren, cómo es donde el ADN se está uniendo pues a este andamiaje. Y nuevamente pues lo vemos acá. Si ustedes se fijan, acá tenemos el esqueleto de las proteínas no histónicas. Y esta sería la cadena de ADN y en donde se une pues es precisamente esas regiones de unión con este esqueleto. Entonces, llegamos acá a la parte de la retroalimentación y en este caso pues vamos a hacer un recordatorio de los puntos más importantes que hasta el momento se han mencionado. Decíamos pues que la cromatina es ADN más proteínas relacionadas. Con respecto a cómo se llama el nivel mínimo de organización cromosómica, decíamos pues que es el nucleosoma. ¿Cómo está formado este nucleosoma? La cadena de ADN que se enrolla en las histonas. ¿Cómo se clasifican estas proteínas que participan en el empaquetamiento del ADN? Dijimos que están las proteínas, las histonas y están las no histonas. ¿Cuáles son los tipos de histonas? Ahí mencionamos las H1, las H2A, H2B, H3 y H4. ¿Cuántas son las histonas que forman el nucleosoma? La única que queda fuera entonces es la H1. ¿Cómo está formado el primer nivel de organización? Pues esto prácticamente, pues ya lo decíamos, que son la unión del nucleosoma más nucleosoma formando ese como collar que mencionábamos. ¿Cómo está formado el segundo nivel de organización? Ya decíamos pues que gracias al modelo de zigzag, estos nucleosomas que están unidos en este collar se van compactando aún más y van formando pues el segundo nivel. ¿Cómo está formado el tercer nivel de organización? En este caso, pues decíamos que se comienzan la estructura se comienza a engrosar ya que forma astas. ¿Y cómo está formado el cuarto nivel de organización? Pues en este caso estábamos hablando que pues es cuando se dan esa estructura helicoidal, ¿verdad? Y ya mencionábamos anteriormente en qué consiste o a qué se refiere el escape. Entonces acá tenemos esta imagen recordatoria del nivel mínimo de organización. Miren, la cadena de ADN enrollando a el octámero de histonas. Bien. Y pues acá tenemos el resumen nuevamente de los, en este caso, 4 niveles de organización, empezando pues desde los niveles más bajos hasta llegar a el nivel máximo de organización y presentando pues de esta manera esa estructura bien definida que son los cromosomas. Entonces, ahora vamos a pasar a describir a estos cromosomas. Y entonces vamos a hablar de las partes de los cromosomas. En este caso, pues vamos a decir que el cromosoma tiene un brazo corto y también posee un brazo largo. En este caso, pues el brazo corto se le conoce como brazo P y el brazo largo como brazo Q. Estos a su vez, los cromosomas presentan una área que se denomina centrómero y que a este se le conoce como constricción primaria. Básicamente, pues es donde se está uniendo el brazo largo con el brazo corto. También está señalado acá una constricción secundaria y pues por este lugar de constricción secundaria vamos a decir que es la zona que contiene los genes que van a participar o van a producir el ARN en este caso.
Y tenemos un área que se denomina satélite y que es pues el área que queda separada, digámoslo, del resto del cromosoma gracias a esta constricción secundaria. Algunos de los cromosomas que vamos a mencionar posteriormente sí poseen esta región, digámoslo, esta estructura satélite y otros no. Entonces, pasamos a los tipos de cromosomas. Los tipos de cromosomas van a estar relacionados, digámoslo, en base a la ubicación del centrómero. Si vemos acá, el centrómero está prácticamente en el centro. Entonces, gracias a esta ubicación es que este cromosoma se clasifica como metacéntrico, lo que quiere decir que prácticamente ambos brazos del cromosoma tienen la misma longitud o longitudes similares. Por otro lado, si vemos acá en la segunda representación, vemos un cromosoma submetacéntrico. En este caso, el centrómero pues está un poquito más hacia un extremo y entonces esto hace que haya una diferencia entre la longitud de los brazos. Es decir, que uno es mayor que el otro. Pero si ustedes se fijan, no es tan marcada esta diferencia. Por otro lado, tenemos los cromosomas acrocéntricos y en este caso, pues estos sí se ve esta diferenciación bien marcada con respecto a la longitud de los brazos de este cromosoma. Y finalmente tenemos los cromosomas telocéntricos, que son en donde podemos apreciar que el centrómero está localizado en el extremo del cromosoma. Y entonces, en base a esto, pues acá tenemos algunos ejemplos de estos tipos de cromosomas. De los metacéntricos mencionábamos ustedes pueden visualizar estos cromosomas. De los submetacéntricos, cuáles representan esta estructura. De los acrocéntricos tenemos aquellos que presentan los satélites y los que no. ¿Se acuerdan que los satélites era aquella parte del cromosoma que quedaba como separada por la constricción secundaria? Entonces, solamente estos 5 cromosomas presentan esta estructura. Bien, pasamos ahora con los tipos de cromatina. Y entonces acá vamos a mencionar que de los tipos de cromatina tenemos 2 tipos de cromatina. Está la eucromatina y la heterocromatina. ¿Y a qué se va a deber esto? Siempre a la función que esté realizando, en este caso, pues, la célula. Ya dijimos que puede estar, las fibras de cromatina pueden estar como estiradas o pueden estar en su mayor grado de compactación, que sería, en este caso, pues, la estructura como tal, el cromosoma, que es el que vemos ya bien definido los bordes. Entonces, en base a esto es que se clasifica pues en 2 tipos, eucromatina y heterocromatina. Y entonces, de la eucromatina vamos a decir que esta cromatina es la que cuando la célula se encuentra en interfase, es la que está estirada. O sea, está estirada, está en forma de fibra. Y entonces esta se observa como zonas claras en el interior del núcleo, está menos condensada, como lo decíamos, menos estirada, más estirada, contiene secuencias activas de genes. Y por otro lado, la heterocromatina es la que se observa como zonas oscuras en el interior del núcleo y más específicamente en los bordes de este núcleo, porque es cromatina que a pesar de que la célula no está en división, en este caso el ejemplo que yo les daba es la interfase, a pesar de que no está, se mantiene condensada, se mantiene en este grado de compactación. Y esta tiene la característica que contiene secuencias preferentemente inactivas de genes. Y aquí pues tenemos un ejemplo de dónde podemos encontrar, en qué tipo de células de nuestro cuerpo podemos encontrar
representadas cada una de estos tipos de cromatina, de la eucromatina y de la heterocromatina. Entonces, finalmente vamos a decir que de la heterocromatina existen dos tipos. El primero de ellos es la heterocromatina constitutiva. La característica de ella es que esta heterocromatina constitutiva se encuentra en todas las células, es decir, que las regiones del ADN que están empaquetados se van a encontrar en todas estas células, en las células de un organismo. Y precisamente pues, podemos encontrar este tipo de heterocromatina en ciertas áreas de los cromosomas, como lo son el centrómero y en los telómeros. Posteriormente viene la heterocromatina facultativa, y esta pues la característica que tiene es que hay regiones del ADN, como les decía, que se encuentran muy empaquetadas, que por eso es heterocromatina, pero que no están en todas las células de un organismo. Es decir, que están inactivas en una célula o en varias células, pero no lo están en otras. Y en estas se dice que contiene genes que en estas células no se están expresando. En el ejemplo más claro que podemos decir acerca de estas células que contienen heterocromatina son las células femeninas, en este caso, que van a formar, las células humanas femeninas que van a formar una estructura que se denomina corpúsculos de Barr. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente, pues la explicación es la siguiente. En los mamíferos, recuerden que hay machos y hembras. Los machos tienen los cromosomas sexuales XY y en las hembras están los cromosomas sexuales XX. Entonces, el cromosoma X y el cromosoma Y no tienen gran cantidad de genes similares. Entonces podemos decir que un macho de los mamíferos, en este caso, contiene todo el conjunto de genes que poseen los cromosomas sexuales. Pero por otro lado, las hembras tienen 2 cromosomas X. Entonces, es mayor la cantidad de genes. Y por esa razón, para equiparar, o sea, para igualar la cantidad que tienen los machos, entonces se inactiva uno de estos cromosomas X. Y esta inactivación de estos cromosomas X es lo que conocemos como corpúsculo de Barr en la célula, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues acá vemos en este esquema lo que les acabo de mencionar. Vemos que acá del producto de la fecundación, en este caso el cigoto, tiene, y en el caso pues de las mujeres, por eso decíamos células femeninas humanas, tenemos estos 2 cromosomas, el X que proviene del papá y que acá está representado por la P, y la X que viene de la mamá. Entonces, como ya dijimos que tenemos el doble, digamos, de los genes, entonces se tiene que desactivar uno de estos cromosomas. Entonces, cuando se está dando en la etapa embrionaria, como se representa acá en el embrión prematuro, entonces se está dando la división, etcétera, se están replicando las células y en ese momento se comienzan a desactivar, ya sea el cromosoma X de la mamá o el cromosoma X que proviene del papá. Esto sucede en diferentes células. Y algo importante es que la célula, por ejemplo, en este caso se desactivó el cromosoma X que provenía de la mamá. Entonces, las células que va a generar esta van a tener esa misma característica, o sea, cromosoma X de la mamá desactivado. Y, por ejemplo, en esta otra célula, el que se desactivó fue el cromosoma X del papá. Y esa misma característica se la va a transmitir a las células a las cuales de paso. Entonces, por eso es que vemos acá en esta imagen final que
existen diferencias, ¿verdad? Hay unas células que tienen desactivado el cromosoma X del papá y hay otras células que tienen desactivado el cromosoma X de la mamá. Entonces, en base a esto que he explicado, se presenta este siguiente ejemplo, que pues en este caso es de las gatas de la variedad de Carey. Si ustedes se fijan, estas gatas presentan dos tonalidades en su pelaje. Tienen la tonalidad como amarillenta y la tonalidad negra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Acá tenemos los dos cromosomas, miren. Tenemos un cromosoma que tiene el alelo que va a dar paso a el color amarillo y el cromosoma que tiene el alelo que va a dar paso al color negro. Pero como dijimos que se tiene que desactivar porque no podemos tener activados los dos cromosomas X. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte, en la parte superior que estoy señalando, miren quién está desactivado. Está desactivado las células que contenían el cromosoma X que iba a dar paso al color negro. Entonces, este se convierte en cuerpo de Bar. ¿Y quién se expresa? Se expresa el color amarillo, pero se expresa en una zona. Por otro lado, otras células tienen lo contrario, es decir, que tienen activado el cromosoma que posee el alelo que va a dar el color negro y tienen desactivado el cromosoma que posee el alelo que tenía o que iba a expresar el color amarillo. Entonces este se convierte en cuerpo de Bar. ¿Y quién se expresa? Se expresa el color negro. Y por eso es que en estas gatas vemos precisamente ese parchado, porque hay células que tienen desactivado uno de estos o el otro. Perdón, doctora, pero ya son las 10 y tienen que ir a la otra clase, entonces si hay dudas de este tema, cualquier cosa, por favor comuníquense con la doctora para que pues les quede más claro. Este ya era la última parte, ¿verdad? Sí, disculpen por interrumpir, pero sí, tienen que ir a química ya, ya nos pasamos un tiempo, entonces lo dejamos hasta acá. Ok,